Nos encontramos en el Museo Gómez Moreno de la Fundación Rodríguez Acosta de Granada para acercarnos, en este caso, a la obra escultórica del gran artista granadino, artista polifacético de nuestro barroco español, que es la figura de Alonso Cano. En este caso nos vamos a acercar a su faceta más personal como escultor, que fue algo que seguramente al fundador de esta colección le resultaba extraordinariamente agradable, puesto que él en el año 1926 escribió un magnífico artículo monográfico sobre Alonso Cano, escultor, en un número extraordinario de la revista de Archivo Español de Arte y Arqueología. Es decir, es todo un lujo presentar estas obras de Alonso Cano como escultor, que formaron parte del propio patrimonio personal, de la propia casa de uno de nuestros más ilustres historiadores del arte y sin duda alguna de quien de una manera más certera primero lo dio a conocer en esa faceta tan importante de Alonso Cano en el manejo del arte de la escultura. La pieza que tenemos aquí es una pieza de una extraordinaria calidad. Se trata de una representación del santo patrono de los legos de la orden franciscana. Estamos hablando de la figura de San Diego de Alcalá. Se trata de una obra que no la ensayó Alonso Cano una vez, sino al menos que sepamos en dos grandes ocasiones. Son dos figuras que están muy relacionadas entre sí. Esta pequeñita del Instituto Gómez Moreno y la figura homónima con la misma iconografía a tamaño natural que se encontraba en el presbiterio del convento del Santo Ángel Custodio de Granada y que hoy se puede admirar en el Museo de Bellas Artes en el interior del Palacio de Carlos V. En ambos casos se acercó Alonso Cano a este tema que es un tema de una extraordinaria delicadeza. Lo que nos viene a ofrecer es un episodio de la vida de este fraile franciscano que tanto como lego, como cuando era portero en el convento de Arrecife, en Lanzarote, pues dedicaba continuamente a realizar obras de caridad, siendo muy a menudo recriminado por los propios responsables del monasterio. En cierta ocasión, San Diego de Alcalá salió a la puerta del convento a repartir panes entre los pobres y los llevaba escondidos entre el propio hábito. Y cuando se le acercó el padre guardián del convento para recriminarle, pues entonces milagrosamente los panes que llevaba en su regazo se convirtieron en rosas. Alonso Cano en esta escultura se nos muestra como un autor, podríamos decir, esencialista. Es un autor que nos va a reflejar la forma más monumental, elegante, sistemática y sencilla posible de la figura humana. En este caso opta por una composición de carácter perfectamente, puramente clasicista, que es lo que llamamos la composición fusiforme o en forma de uso. Una figura perfectamente equilibrada que resulta más estrecha en la parte superior y en la parte inferior y que se ensancha convenientemente a la altura del centro de gravedad. Posiblemente donde mejor ensaya este tipo de composición a nivel escultórico es tanto en esta figura como en otra que tiene unas dimensiones muy parecidas a esta, que es un poquito más pequeña, que es la gran Inmaculada Concepción, bueno, grande en hacer pero pequeña en tamaño, que fue creada para ser colocada sobre el facistol de la Catedral de Granada y que actualmente se puede admirar como un capolabore del maestro en la sacristía catedralicia. Bueno, precisamente ambas figuras
tienen mucho que ver entre sí, y eso nos permite pues, intentar datar este magnífico San Diego de Alcalá más o menos en el mismo entorno. Estaríamos hablando de la primera estancia del maestro en Granada entre 1652 y 1657. Empieza a trabajar para la Catedral de Granada, el gran programa pictórico de lienzos dedicados a la vida de la Virgen en la Capilla Mayor, ahí permanece hasta 1657, en que tiene que viajar a la corte para obtener, con la ayuda del monarca, con la ayuda de la maquinaria burocrática de la corte, finalmente, de una manera fehaciente, su rango o su título de racionero catedralicio. De las obras magistrales que hace Cano en la Granada entre 1652 y 1657, podría decirse que estamos en un momento muy especial. De alguna manera es como si estuviéramos en una especie de andén, de estación de trenes, donde se intercambian perfectamente las diferentes técnicas artísticas. Si comparamos, por ejemplo, la Inmaculada Concepción del Facistol, a la que he hecho referencia antes, con el cuadro de la Inmaculada que se coloca en la misma capilla mayor de la catedral, podremos ver cómo la pintura está casi concebida como una escultura y la escultura concebida como un lienzo pictórico. Es un artista que controla perfectamente bien las dos facetas, tanto de escultor como pintor. Y de hecho él mismo, lejos de llevar su obra a un taller, él mismo policroma, pinta, trabaja a pincel la apariencia final de su propia obra escultórica. Aquí vemos, como decía al principio, una figura que se queda en lo esencial, una figura perfectamente ordenada según un esquema geométrico, concentrada. De hecho, de Alonso Cano se ha dicho que en gran medida pues, representa lo que sería el realismo silente de los grandes místicos, de los grandes santos de nuestro barroco español. Una figura que está concentrada en sí misma, que mira ligeramente hacia abajo y que parece absorta en un pensamiento o en una idea que no es tan cercana tanto a la realidad como a lo que podríamos denominar el mundo de la trascendencia o el mundo de lo espiritual. Otro de los aciertos de esta figura en general del Alonso Cano de esta época es el saber equilibrar perfectamente la figura entre idealismo y naturalismo. Es una figura bel composta, a la manera del mejor Renacimiento italiano, pero al mismo tiempo ofrece detalles que acercan enormemente la figura al espectador. En este caso en concreto aparece algo que luego va a ser muy difícil de encontrar en otras esculturas de Cano, que es la utilización de ojos de cristal. Bueno, es algo que lo que hace es otorgar mayor viveza a la imagen cuando se la contempla de cerca. Uno de los problemas de esta efigie es saber de dónde procede. Sabemos que don Manuel Gómez Moreno la compra en 1920 a una señora granadina llamada doña Camila García Soto, pero realmente no sabemos de dónde vino a propiedad de aquella familia. Es muy posible, dado el tema, dado que se trata de una representación franciscana, que hubiera podido tener algo que ver con el extinguido convento de San Antonio y San Diego, que estaba ubicado en el Albaicín de Granada, donde Alonso Cano nos legó un magnífico programa pictórico, que después se ha quedado disperso, pero del cual se conservan 4 grandes lienzos en el Museo de Bellas Artes de Granada. Y dado que Alonso Cano tuvo muy buenas relaciones con aquel convento de franciscanos recoletos, es muy probable que la imagen pudiera haber provenido de dicho cenobio. En cualquier caso, lo que sí sabemos con absoluta seguridad, y lo sabemos a través del propio testimonio de la hija de don Manuel,
doña María Elena Gómez Moreno, es que cuando esta obra empezó a formar parte del patrimonio familiar en 1920, la figura fue recibida como si fuese una extraordinaria fiesta y de hecho se convirtió en una pieza esencial de la casa y en lo que sigue siendo hoy en día una de las obras principales de este museo del Instituto Gómez Moreno.